todos en algún momento de nuestra vida, como que tendemos a veces a depender emocionalmente de alguien. Y es hasta cierto punto no natural y normal porque tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos necesidades. Que en su momento quizás esas necesidades nos van a hacer colapsar, ¿verdad? Todos pasamos por crisis. Ninguno de nosotros es invulnerable. Todos somos endebles. En nuestra humanidad tendemos de repente a colapsar. Y a veces podemos depender quizás de una amistad que nos ha brindado fuertemente su apoyo en algunas situaciones, lo cual está bien. Y es entendible también eso. Hay amistades correctas, sinceras, firmes, saludables, honestas, prudentes, sabias, maduras, que nos ayudan. Yo siempre recomiendo ese tipo de amistades, que nos acerquen más al propósito de Dios y que no nos separen de Él. De repente, quizás a veces en nuestra niñez o en nuestra adolescencia formamos un vínculo muy estrecho con nuestros padres. Tan estrecho que muchas veces también se nos hace difícil caminar sin ese vínculo. En mi caso, por ejemplo, fue a los 20 y tantos años que yo comencé a crear ese vínculo, a formar ese vínculo con mi padre, porque fui muy separado y apartado de él. Pero sin embargo, a los 20 y tantos años de edad, mi padre se convirtió en ese mentor espiritual que yo necesitaba en ese momento. Y me dio la claridad, me dio la ayuda y me dio la dirección que necesitaba. A veces nuestro cónyuge se puede convertir también en ese soporte emocional que necesitamos. Porque compartimos muchas cosas con nuestro cónyuge. Mi esposa y yo tenemos 36 años de casados y ustedes se pueden imaginar cuántas cosas no hemos compartido. Nos levantamos juntos, nos acostamos juntos, caminamos juntos, nos reímos juntos, lloramos juntos, comemos juntos, todo lo hacemos juntos. Y puede llegar el momento en que cuando nosotros no tenemos ese apoyo, podemos decir, no puedo seguir adelante sin él. He escuchado decir ese tipo de palabras. No puedo seguir adelante sin esa amistad, no puedo seguir adelante sin el apoyo de mi padre, de mi madre, no puedo seguir adelante sin el compañero de toda mi vida. He escuchado esa palabra. Y como le dije hace un momento, hasta cierto punto es entendible. Pero déjame decirte algo, que con Dios siempre vamos a poder recuperarnos. Cuando realmente buscamos en Él la fortaleza y el ánimo para seguir adelante. Solamente nos ayuda y nos abraza y nos hace entender que todo estará bien a pesar de todo lo que estemos pasando. Pero aquí la pregunta es, ¿qué sucede entonces cuando Dios no es nuestra fortaleza? ¿Qué sucede cuando realmente no tenemos una relación firme y sólida y constante con Él, con el único que puede mantenernos estables y saludables? La verdad es que simplemente nos vamos a desmoronar. Si Dios no es nuestra fortaleza, si Dios no es nuestro amparo, si Dios no es nuestro refugio y nosotros queremos mantenernos firmes en nuestras propias fuerzas, no lo vamos a poder hacer. De la misma manera, en el área espiritual, la presencia de Dios es lo más importante para la vida de un creyente. El contar con ella nos hace sentir un respaldo y protección que solamente nuestro Padre Celestial nos puede dar. Y la verdad es que sin ella podemos sentirnos abrumados y extraviados en nuestras propias fuerzas y sin la certeza de que nosotros vamos a poder hacerle frente a los desafíos que sin duda van a venir. Yo lo decía en la mañana, en el servicio de la mañana, quizás tú puedas decir, yo estoy viviendo una vida estable, pastor, en todas las áreas. No tengo ningún problema, no estoy pasando por ninguna situación anímica, emocional, espiritual, económica. Me siento bien, pero déjame decirte que eso puede cambiar de un momento a otro. Un diagnóstico médico puede cambiarte la situación, esa aparente paz que tú estás viviendo. La pérdida de un trabajo que tú crees que está estable en este momento puede cambiar todo, absolutamente todo. Una crisis en el matrimonio, una crisis familiar, el ver a un hijo enfermo, el ver que tu hijo realmente se está apartando de los caminos del Señor sin tratar de buscar el propósito de Dios para su vida, cambia todo. Cambia todo.
Por eso es que es importante entender que sin el Señor nada podemos hacer. Y ese es el tema que yo quiero compartirte el día de hoy. Sin ti no puedo. Yo le pudiera agregar un poquito, sin ti no puedo, Señor. Hay un pasaje que relata una conversación entre Dios y Moisés. Yo quiero usarla en esta tarde para ilustrar precisamente este tema. Y este es un diálogo en donde el Señor está exhortando a Moisés a seguir adelante y llevar al pueblo a una tierra que el Señor les había prometido. El Señor les había hecho una promesa al pueblo de Israel cuando los sacó de la esclavitud de Egipto, que los iba a introducir a una tierra donde fluía leche y miel. Pero a veces pensamos que las cosas del Señor o las promesas del Señor se van a dar de una manera mágica, y a veces nosotros tenemos que también poner nuestro granito de arena. Nosotros también tenemos que esforzarnos para que las cosas se den dentro del plan y el propósito de Dios. Las cosas no se van a dar si tú te cruzas de brazos. Si tú quieres una familia sólida, fuerte y en los caminos del Señor, te va a costar trabajo. Necesitas esforzarte para ver eso. Si tú quieres ver hijos sólidos en los caminos del Señor, sirviendo al Señor y conociendo a su Dios, vas a tener que también pagar un precio. Las cosas no se dan mágicas. Si tú quieres tener una vida estable en el Señor, sólida, madura y creciente para poder ver el fruto y el propósito que el Señor realmente quiere mostrarte, necesitas también meterte en el canal del Señor para ver su gloria. Las cosas no se dan de una manera mágica. Y lo mismo estaba sucediendo también con esta promesa que el Señor le había hecho al pueblo de Israel. El Señor ya le había dado una promesa a Moisés que los iba a introducir a un lugar bueno, a un lugar de bendición. Pero sin embargo, en ese lugar había diferentes batallas y diferentes luchas que tenían que enfrentar. Y una de ellas es que esa región estaba llena de tribus, de diferentes personas. En ellos habitaban las tribus de los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los jebeos y los jebuseos, dice la palabra. Y es ahí donde quizás el pueblo mostró cierta reserva para seguir adelante. Y a lo que Dios le tiene que decir a Moisés: avanza, Moisés, sigue adelante, sigue adelante. No te dejes amedrentar por lo terco de este pueblo. Porque el pueblo de Dios era un pueblo un poco necio. Dice la palabra que era duro de cerviz, que no se dejaban guiar tan fácilmente. Y el Señor le tiene que decir a Moisés: avanza, Moisés, porque yo voy a poner un ángel delante de ti para que eche fuera todas esas tribus que están en esta tierra. Y para eso hay que tener fe. Si hay alguien que realmente acostumbraba a hablar con el Señor, era Moisés. Dice Éxodo 33:11 que el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Eso nos dice que realmente Moisés buscaba la presencia de Dios en su vida. Buscaba la guianza del Señor cada día, cosa que tú y yo tenemos que hacer. Como una disciplina diaria. Y acompáñame al pasaje de Éxodo 33, 14, 16, precisamente en este diálogo de Moisés con el Señor, para que avanzara a la tierra prometida. El Señor le dice esto a Moisés: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Como lo dije hace un momento, si hay alguien que sabía lo que significaba la presencia de Dios en su vida, era Moisés, quien lo buscaba continuamente. Dice la historia o dice la palabra que Moisés se iba al tabernáculo de reunión, una tienda que habían hecho precisamente para tener esa comunión con Dios. Y Moisés continuamente iba a ese tabernáculo de reunión a orar, a buscar la presencia de Dios. Josué siempre lo estaba esperando afuera de esa tienda de reunión. Y dice la historia que Moisés salía con el rostro resplandeciente porque había tenido un encuentro con el Señor.
Y la verdad es que Moisés estaba convencido que sin la presencia de Dios era inútil que él intentara seguir adelante. La responsabilidad de llevar a un pueblo, acá más de 1 millón de personas por el desierto, rumbo a la tierra prometida, no era algo fácil, no era algo sencillo. Era lidiar con los caracteres diferentes, escuchar reclamos de ellos, ver que eran rebeldes y que alborotaban a los demás, al punto de que se olvidaban fácilmente de seguir adorando a su Dios y empezaban a adorar a otros dioses, como lo hicieron cuando edificaron un becerro, construyeron un becerro. Moisés necesitaba la certeza de que Dios estaría con ellos. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas de este lugar. Siempre ha estado latente en el hombre la necesidad de una ayuda externa para que realmente nosotros podamos atravesar las crisis anímicas, emocionales o espirituales, que es el clamor natural de un alma que se encuentra sedienta, porque Dios nos crió con esa necesidad. A veces nosotros malamente o equivocadamente pensamos que el cristianismo nos hace infalibles. Y la verdad es que no es así. En nuestra humanidad tenemos diferentes tipos de necesidades. Y el Señor nos ha creado precisamente de esas 3 partes para que las atendamos de una manera correcta y sabia: espíritu, alma y cuerpo. Y el área espiritual definitivamente tiene que ser alimentada con cosas espirituales. El error del hombre es que siempre ha tratado de buscar de llenar esos vacíos con cosas que no le pertenecen. Yo estaba, mientras escribía este mensaje, estaba dando un repaso de este libro que habla precisamente de el líder emocionalmente sano. Todos pasamos por valles, todos pasamos por desiertos, todos pasamos por necesidades. El problema es cuando tú no reconoces realmente que necesitas atender esa área. Podemos convertirnos demasiado espiritifláuticos y descuidar nuestras relaciones personales saludables que debemos de tener primeramente con nuestra familia, primeramente con los nuestros, con nuestros hijos. Déjame decirte algo a manera de paréntesis. Yo vengo de un hogar donde en mi niñez no vi mucho la influencia de ese lado paterno. Quizás por la cultura un poco machista de donde veníamos. Y eso chocó cuando yo me casé con mi esposa. Quería repetir el patrón de conducta, pero me di cuenta de que eso no estaba funcionando, sino al contrario. Porque a veces los hombres, y aquí quizás le voy a pisar los callos a algunos hombres, a veces los hombres somos muy buenos para traer chamacos al mundo, pero para no cuidarlos y para no guiarlos, para no instruirlos. Se nos hace muy fácil delegar esa responsabilidad a la mujer. Tú eres la mujer, tú atiéndelos. Tú eres la mujer, tú cuídalos. Tú eres la mujer, tú estate al pendiente de ellos. Y eso es un error y una falsedad. El hombre es la cabeza del hogar. El hombre, el Señor le ha dado una responsabilidad de ser guardián de la casa. El hombre tiene que ver por la estabilidad y la salud del hogar. Es el hombre, no es la mujer. Sin embargo, en nuestra cultura se nos ha hecho creer de que es la mujer. Pero bíblicamente está equivocado. El hombre tiene que estar conectado a Cristo. El hombre tiene que ver la figura de Cristo en su propia vida. Y si tú ves la figura de Cristo con respecto a la iglesia, Cristo cuidó a la iglesia, salvaguardó a la iglesia, edificó la iglesia. Y ese es el trabajo del hombre. Como lo dije hace un momento, eso chocó en mi mentalidad, de donde yo traía los patrones que yo había visto. Tuve que bajarle rayitas y aprender a cómo realmente atender mi responsabilidad, mi papel como hombre. Amén. Los veo muy serios, chicos.
Tuve que involucrarme inclusive también en los quehaceres diarios del hogar. Porque a veces pensamos que si nosotros hacemos quehacer en el hogar se nos caen los pantalones. Eso es mentira. Yo trabajaba en el banco, mi esposa trabajaba como contadora y los dos teníamos roles diferentes en el hogar. Así que tuvimos que establecer responsabilidades donde los dos contribuíamos para el beneficio y la estabilidad del hogar. Yo les hacía desayuno a mis hijos, los cambiaba a mis hijos, de repente le planchaba la ropa a mi esposa, de repente estaba limpiando la casa. Teníamos que hacer de todo. ¿Para qué? Para que el hogar estuviera saludable y estuviera estable. Porque los dos contribuíamos. De repente los roles los queremos recargar solamente en alguien y eso es cuando se hace disfuncional una familia. La sobrecarga de trabajo solamente en alguien, la responsabilidad de trabajo en todo alguien. El hombre es el responsable. Amén. Ahora sí se pueden quitar, por favor, el callo. Y déjenme decirles que mi naturaleza, mi personalidad, era muy difícil para mí aceptar eso. Porque como les digo, somos un poco machistas. Pero yo entendí que las cosas iban a estar mejor si yo hacía las cosas bien. Inclusive cuando vivíamos en California pusimos un rol ahí de quehaceres y poníamos, el papá le toca lavar los trastes este día. Al papá le toca esto, al papá le toca. Yo estaba también en los roles de quehaceres, de responsabilidades en el hogar. Eso no te quita la hombría, al contrario. No te quita la hombría. Hombres, por favor, pónganse las pilas. Porque las cosas, si tú no las arreglas ahorita, las cosas se van a poner peor. Como les dije hace un momento, nosotros tenemos 36 años de casados y podemos decir que nuestro hogar ha sido un hogar sano, saludable y estable. Y hemos visto que Dios ha estado con nosotros en todo momento. Vivimos en un mundo que siempre quiere buscar sustitutos para todo, buscar alternativas para no hacer las cosas como se deben de hacer. Lo decía en la mañana que inclusive en los hogares que hay donde no hay responsabilidad de los pilares en el hogar, ya también hay programas de padres sustitutos. Porque no hay padres que quieran ejercer esa responsabilidad de una manera correcta. Hay padres sustitutos. Personas que realmente se ofrecen para decir, yo puedo cuidar a esos niños, yo puedo ayudar a esos niños. Cuando no debe de ser así, pero estamos viviendo en una sociedad donde se están buscando alternativas fáciles. Hay azúcar sustituto, hay leche sustituta, hay carne, dicen que también hay algo que parece carne, pero no es carne. Yo no sé qué es. Pero es mentira todo eso. Ayuda, pero no es lo correcto, no lo es saludable. Tratamos siempre de buscar las cosas de una manera incorrecta. Hoy en la actualidad, con esta inteligencia que se está viniendo, inteligencia artificial, dicen que muy pronto quizás también maestros, médicos van a ser robots. Es más, en algunos países ya lo son. Están instruyendo a los niños en las escuelas robots. Están atendiendo a los pacientes en los hospitales robots, médicos, que tienen toda la información que necesitan tener en su sistema. ¿A dónde nos estamos dirigiendo? De la misma manera, el hombre ha fabricado miles de religiones, métodos y filosofías, procurando con todas estas buscar la presencia de algo que los ayude a acercarse a esa divinidad tan necesaria e importante para el hombre. Pero lo único que ha logrado es que ha desplazado a Dios y se ha extraviado en esa búsqueda. Isaías 57:15 dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Me gusta como lo dice Isaías 45 de una manera contundente. Dice, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay más.
Fuera de mí no hay otro. Aunque tú busques atajos, aunque tú busques otras alternativas, aunque tú busques sustitutos para no buscar mi presencia, vas a tener que buscarme, porque fuera de mí nada puedes hacer. Por eso que vemos personas que aparentemente tienen todo, pero realmente están viviendo una crisis existencial. Porque a veces nosotros solamente estamos resumiendo esa estabilidad emocional en cosas materiales, en parámetros terrenales. Pero vemos personas que aparentemente tienen todo, pero sin embargo hoy se están quitando la vida. ¿Por qué? Porque están viviendo vacíos. Vacíos. Nada les satisface, nada les llena. Porque Dios nos ha hecho de esa manera. Él es la fuente de todo lo que tú y yo podemos ocupar. La fuente de todo lo que tú y yo podemos necesitar. Él es suficiente para nosotros. Y cuando Él es el que nos llena, cuando Él es el que nos suple, cuando Él es el que rebosa nuestra copa, entonces tú y yo experimentamos la vida en plenitud a la cual Él nos ha llamado. Amén. Y nada tiene que ver con lo que muchas veces nosotros pensamos en los parámetros terrenales. Hay muchas razones que nos llevan a vivir una vida cristiana vacía, mecánica, sin sentido y extraviada, sin ningún tipo de satisfacción. Y lo peor de eso es que nos acostumbramos a vivir de esa manera y lo convertimos en un mal hábito que solamente nos está llevando a estar fuera de la vida en abundancia. No hay nada más satisfactorio para el creyente que saber que está viviendo en el propósito de Dios y haciendo su voluntad. Pero esa claridad y certeza solamente la podemos tener cuando vivimos en una continua comunión con Dios y buscando su presencia en nuestras vidas. Tú no vas a conocer el plan de Dios para ti, tú no vas a conocer su propósito si no lo estás buscando. Si no te interesa tener comunión con Él, si no te interesa platicar con Él, si no te interesa decirle cuáles son las situaciones por las cuales tú estás atravesando, tus vacíos, tus necesidades, en esa comunión es cuando Dios comienza a comunicarse contigo. En esa comunión es cuando el Señor platica contigo. En esa comunión es cuando Dios realmente te hace conocer a ti los planes que Él tiene para tu vida. No es mi intención profundizar mucho en esta tarde. Me quedan 48 minutos nada más. Pero rápidamente quiero solamente tocar algunas cosas que a veces inconscientemente nos llevan a descuidar esa presencia de Dios tan importante y tan necesaria. Y una de ellas precisamente es eso, el descuido. El descuido de nuestras vidas, que continuamente caemos en eso. Platicaba yo en la mañana de una experiencia que nosotros tuvimos hace algunos años atrás, hace algunos 25, 27 años. A mi padre le dieron el doctorado, le dieron el honor de darle un doctorado en el Seminario Bíblico de Hermosillo. Y no tuvimos tiempo quizás de elaborar un viaje rápido para poder estar toda la familia. Así que nos pusimos de acuerdo de una manera así espontánea para poder estar presente en esa entrega de ese doctorado a mi padre. Y recuerdo que yo me dedicaba en ese momento a la compra-venta de autos seminuevos. Teníamos un negocio y se me hizo fácil. Estaba recibiendo un auto por un auto seminuevo y se me hizo fácil irme en ese primer carro que traía en la mano. Le dije a mi esposa, hazte unos burritos de machaca y vámonos, porque vamos a agarrar camino para Hermosillo. Vamos a estar presente en la entrega del doctorado de mi padre. Y nos fuimos en caravana y fuimos algunos hermanos nuestros, nos fuimos en caravana, pero al llegar a Guaymas, comencé a oler así como a una mojarra así frita. Dije yo, bueno, pues estamos llegando a Guaymas, a lo mejor están friendo mojarras por aquí o algo. Y no, resulta que después una nube blanca empezó a acercarse atrás del carro y dije yo, wow, la nube de Moisés me sigue.
Y después de esa nube, la aguja de la temperatura subió hasta el tope y después un traqueteo, como si el carro estuviera vacío, el motor, y ¡pum! Llegué nada más si alguno de ustedes conoce la gasolinera El Valiente ahí en Guaymas, hasta ahí llegué. Y le dije a los otros que venían en la caravana, llévense a mi familia. Se llevaron a mi familia a Hermosillo para continuar con el viaje, porque el propósito era estar ahí precisamente en la entrega del doctorado a mi padre. Y yo me quedé ahí en Guaymas para llevar el automóvil a un taller. Y el mecánico salió y me dijo: muchacho, ¿cómo eres cabezón? ¿Por qué? Le dije, ¿qué pasó? No traía aceite el motor, no traía antifreezer el radiador, no traías nada, me dijo. Y se te calentó el carro, te lo desvielaste y lo quebraste. Bueno, dije, pues ni modo, ahí lo dejé. Y eso pasa precisamente por no cuidar los niveles, por no checar. Y se me hizo fácil, al mejor cocinero se le queman los frijoles. Yo dedicándome a eso, ni siquiera me dio por checar realmente los niveles. Y de ahí en adelante yo creo que hay que ser más precavidos. A lo que voy es que muchas veces nosotros podemos estar funcionando sin saber realmente cómo se encuentra nuestro interior. Podemos estar nosotros funcionando de una manera mecánica o en la creencia o en la experiencia de decir, estoy bien. Mientras siga caminando el carro, mientras siga adelante, estoy bien. La verdad es que hay muchas cosas que aparentemente nosotros no podemos verlas de una manera superficial. Tenemos que entender de que tú y yo tenemos que ser diligentes y saber que estamos bien delante de Dios. Hay muchas cosas que yo he entrado en la cuestión de descuidos precisamente por la ocupación o por decir, estoy ocupado en esto, no tengo tiempo para esto, y de repente estoy descuidando mi vida espiritual. Estoy descuidando también mi vida emocional, mi vida física, y yo tengo muchas veces que entender de que Dios me está llamando la atención para poder atender esas cosas, para poder estar saludable, para estar firme, para estar estable, primeramente para los míos. Tú no puedes ayudar a tus hijos si tú emocionalmente o espiritualmente no estás estable y firme. Tú no puedes ayudar a nadie, tú no puedes levantarlo anímicamente si tú anímicamente estás colapsando. Tú no puedes extenderle una mano a aquella persona que se encuentra en agonía si tú mismo te encuentras muchas veces tirando la toalla. Necesitamos estar sanos, necesitamos estar saludables y necesitamos estar fuertes. Y el único que nos puede mantener de esa manera es nuestro Dios, y para eso tenemos que mantenernos constantemente en comunión con Él. Ha llegado el momento en que yo me doy cuenta solamente cuando llego a la alcoba con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Me siento drenado, me siento anímicamente mal, necesito que oremos, porque necesito que Dios me ayude en este momento, porque inconscientemente descuidé esos niveles. Estaba vacío y yo creía que estaba bien y seguí funcionando de esa manera. No es correcto. Necesitamos atender y darnos cuenta de que el Señor está con nosotros, de que su presencia está con nosotros y de que nuestra copa está rebosando en su presencia. Amén. Otra cosa es que también continuamente nosotros podemos mantenernos descuidados porque nos apartamos de la vid. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, nada ustedes pueden hacer. ¿Sabe lo que es nada? ¿Sí sabe lo que es nada? Entonces, ¿para qué le haces al loco? Si sabes que sin el Señor no puedes hacer nada, busquémoslo. Él es la fuente de todo lo que tú y yo necesitamos para estar bien. Otra causa es la sobreocupación. En este punto podemos sentirnos tan cómodos por esa aparente actividad saludable, pero que nada tiene que ver con atender nuestras verdaderas necesidades espirituales que tenemos. Hasta nos volvemos religiosos. Empezamos a hacer las cosas de una manera mecánica. Cantamos las mismas canciones, los mismos clichés. Y fabricamos una estructura, una atmósfera de decir, ay, aquí está la presencia del Señor. Aquí está la presencia del Señor.
Cuando la presencia del Señor no está y nuestra vida sigue estando vacía, porque nosotros hemos fabricado esa presencia. La hemos fabricado, hemos hecho una estructura. Si nosotros nos preocupamos individualmente para que la presencia del Señor nos acompañe todos los días, porque invertimos tiempo, invertimos comunión, déjame decirte que la iglesia va a ser una iglesia viva. Va a ser una iglesia donde la presencia del Señor se va a experimentar en cada reunión. ¿Por qué? Porque son pequeñas brasas que están viniendo a un lugar de reunión, porque están vivas esas brasas, porque están despiertas esas brasas, porque en el lugar donde ellos se reúnen, en sus hogares, en sus vidas cotidianas, no descuidan esa comunión constante con el Señor. Y al llegar a este lugar simplemente para celebrar y tener una comunión como los santos que somos, esa presencia se va a dar de una manera natural, porque Dios está con nosotros. Amén. Porque el Señor está con nosotros, porque hemos atendido esa necesidad en nuestra vida diaria. Y una vida saludable, familias saludables, familias encendidas, cuerpos encendidos, hacen una iglesia encendida. Amén. Hay un diálogo, una historia que habla precisamente de dos personas, diferentes maneras de seguir a Jesús. Y todos conocemos esa historia. Una de ellas se llamaba Marta. Y no es la canción de ella, se llamaba Marta. Una de ellas se llamaba Marta y las dos eran hermanas, María y Marta. Iban a recibir a Jesús. Jesús iba a visitarlas. Y Marta era una persona muy hyper quizás. Le gustaban las cosas de una manera excelente, de una manera pulcras. Y estaba ansiosa y decía, vamos a recibir a Jesús, vamos a limpiar, vamos a hacer esto, vamos a decorar, vamos allá, vamos acá. Y María quizás era un poco más como tú y como yo. Y lo único que hizo María, esperó que Jesús viniera. Y cuando Jesús llegó, se sentó a su lado y a escucharlo. Y Marta quiso defender su postura y dijo, Señor, ¿no te interesa que yo esté tan ocupada y tan estresada y que María no me esté ayudando? Y mira lo que le dijo Jesús a Marta. Lucas 10, 41 al 42. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Amén. ¿Qué me está queriendo decir con esto, pastor? ¿Que yo estoy mal cuando quiero las cosas de una manera excelente? No te estoy diciendo que eso está mal. Pero hay cosas que son urgentes, aunque las otras sean importantes. Y tú tienes que aprender a discernir realmente qué es lo que necesitas tú en ese momento. Y si necesitas buscar al rostro del Señor en ese momento, tienes que hacer a un lado tantas ocupaciones. Si necesitas llenar tu vida de una manera espiritual, tienes que hacer a un lado tantas cosas que están en tu agenda. Porque hay cosas que son prioritarias atenderlas. Y la presencia del Señor en nuestra vida no es opcional. No es opcional. Si realmente queremos que Dios esté con nosotros y que todas las cosas que nosotros hacemos en el nombre del Señor funcionen realmente de esa manera, nosotros tenemos realmente que darnos cuenta de que Dios está con nosotros y que Dios está en el asunto porque es el centro de todo. Amén. Hay un salmo que dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Estén quietos, guarden silencio. Me tienen atarantado de tantas cosas, tanto activismo. Pero no me han buscado. No me han buscado. Hagan un paréntesis. Búsquenme, encuéntrenme y llénense de mi presencia. A veces en nuestro deseo de dar lo mejor a Dios, que no está mal, nos olvidamos de discernir las cosas que son urgentes.
Y eso es responsabilidad de cada quien. Yo no te voy a decir que lo que hagas y lo que no hagas. Tú tienes que discernir realmente qué es lo que necesitas. Si entendemos que el Señor es el centro de todo, así va a ser. El Señor le dijo algo muy importante a Moisés en ese diálogo que estábamos leyendo al principio. Y decía, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y a veces eso es algo que a nosotros se nos hace difícil entender. De que nada se va a hacer con nuestras propias fuerzas. Que tenemos que aprender a descansar en Dios. A veces nosotros queremos enseñarle al Señor cómo hacer las cosas. Mira, Señor, es que no es así, no es asá, no es asá. Es así, así, así. Así lo hacemos. Así va a funcionar mejor. No. El Señor te va a desbaratar un programa. El Señor te va a desbaratar una estructura. El Señor te va a desbaratar una manera de pensar que tú mismo has fabricado de cómo buscar al Señor, porque a veces el Señor se va a mover simplemente en la espontaneidad de lo que Él quiere hacer. Hay una urgencia y esa es la urgencia que el Señor quiere atender en ti. Necesitas buscarme, necesitas acercarte a mí, necesitas llenar tu copa, necesitas buscar mi presencia, porque estás vacío. La última razón común que muchas veces atravesamos y que inconscientemente nos pueda estar apartando de buscar el rostro de Dios es una vida apagada, tibia y conformista. Hay un enemigo silencioso que rara vez podemos detectar a tiempo. A veces lo identificamos ya que se nos hace difícil o imposible hacer algo, y me refiero al enfriamiento espiritual. Esto viene a consecuencia del exceso de confianza que muchas veces tenemos en nosotros mismos y no en Dios. La dependencia a Dios debe de ser un hábito continuo en nosotros, entender que no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, experiencia, conocimiento, capacidades, sino solamente en Dios. Ningún creyente está exento de pasar por esta situación. Dice la palabra en Corintios que el que se crea estar firme, cuide de no caer. Tú no puedes decir, a mí nunca me va a pasar eso, pastor. Yo nunca me voy a apartar de la presencia del Señor. Yo nunca voy a experimentar la tibieza espiritual. Yo nunca me voy a enfriar. A mí nunca se me va a acabar la pasión. Déjame decirte que en un momento dado va a suceder eso. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana somos vulnerables. Y cuando nosotros quitamos la figura de Dios en nuestra vida y exaltamos muchas veces nuestro potencial, nuestra experiencia, nuestra solidez, entonces estamos dejando de darle la gloria y la exaltación al único que la merece. Yo por eso estoy muchas veces en desacuerdo en ciertas cosas que repetimos simplemente como un dogma. Y decimos los grandes hombres de Dios y se nos llena la boca, los grandes hombres de Dios. No existen los grandes hombres de Dios. No hay grandes hombres de Dios. Todos los hombres somos débiles. Todos los hombres somos vulnerables. Todos los hombres tenemos fallas. Todos los hombres necesitamos de la preciosa presencia del Señor. Todos los hombres necesitamos de su gracia para poder seguir adelante. Solamente su gracia nos sostiene, solamente su gracia nos guarda, solamente su gracia nos cuida. Y cuando yo entiendo esa humanidad en mí, cuando yo entiendo lo endeble que soy, entonces entiendo la responsabilidad que tengo de buscar su presencia todos los días de mi vida. Porque soy débil, porque soy frágil, porque soy un ser inútil sin el Señor a mi lado. Tengo un Dios grande que es diferente, pero yo no soy grande. Tengo un Dios grande, tengo un Dios poderoso, tengo un Dios soberano, tengo un Dios que me quiere cuidar, tengo un Dios que me quiere guardar, pero para eso tengo que buscar su presencia. Y eso, déjame decirte que es una responsabilidad de cada quien. Amén. Moisés le estaba diciendo al Señor, ¿en qué nos vamos a diferenciar, Señor, de las otras naciones? Si tu presencia no está con nosotros.
Y eso es precisamente lo que nos diferencia de las otras naciones, de aquellos que no conocen al Señor, en que tú y yo hemos decidido buscar la presencia del Señor en nuestras vidas todos los días. Porque sin Él también hemos entendido que nada podemos hacer. Amén. Nada podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Termino con este pasaje que se encuentra en Isaías 55, 6 al 7. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase, por favor. Todos en algún momento, las situaciones de la vida nos van a llevar a buscar a Dios. Y como lo dice este pasaje, yo solamente ruego a Dios de que le busquemos mientras pueda ser hallado. Que lo busquemos a tiempo. Él está a la puerta. Él está a la puerta. Ahorita acabamos de ver algunos descuidos que de repente puedan apartarnos de eso. Que todos podemos caer en ello. Fabricamos maneras de cómo sentir un alivio. Pero es solamente una aspirina que nos tomamos. Porque cuando realmente la presencia del Señor buscada en nuestra alma nos llena, eso da alivio a todo nuestro ser. Como el ciervo brama por las praderas, dice. Como el ciervo brama, así clama por ti, oh Señor, el alma mía. Dile al Señor que ponga ese clamor en tus labios. Que tú quieres buscarlo realmente a Él con todo tu corazón. Que no puedes seguir vacío. Que no puedes seguir adelante perdido, confundido, extraviado. Porque hasta este momento eso no te ha conducido a nada. Y solamente en su presencia nosotros podemos realmente encontrar el sentido a la vida. Y encontrar esa plenitud, el socorro y la ayuda. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies.